En una ciudad consumida por las llamas, una joven interrumpió su batalla para hablar con su amigo Hyun-Siu. Escucha con atención. Si no logro regresar, aprovecha esta oportunidad para volver al punto de inicio. La chica abrió su inventario y le entregó algo a su amigo. El objeto que le entregó era una rama con un reloj derretido, un ítem llamado tiempo distorsionado, que solo podía usarse una vez, causando un error crítico en el flujo del tiempo y permitiendo regresar al pasado. Sin querer creer que ella se estaba despidiendo, él le preguntó por qué le había dado el objeto. La chica ignoró la pregunta y comentó: «Tú y Neaiba, ustedes dos hacen muy buena pareja. Ella fue tu primera constelación, ¿verdad? No te rindas, entonces vamos a detenernos. Recuerda, si vas al pasado, haz que la reces por mí y tráelo de vuelta». La chica quería que, en su próxima vida, su primera constelación fuera la rezar para que pudieran luchar adecuadamente. Confundido, Hyun-Siu preguntó por qué ella hablaba de una próxima vida. La chica seguía hablando, planeando que en una próxima vida lograría subir al menos 20 pisos con el deseo que había pedido. Hyun-Siu, sin entender, le pidió que al menos explicara el plan. Sin embargo, la joven solo sonrió. «No te preocupes, Opa. Confía en mí. Volveré sana y salva». Aunque sabía que eso era una mentira, que ella no volvería, se despidió. «Te veré pronto». Hyun-Siu se arrepentiría de haberla dejado ir, de no haberla retenido el mayor tiempo posible, porque la última promesa de despedida de Hyun Rabin no se cumplió. Un día, mientras los trabajadores de la construcción trabajaban, apareció un portal en el cielo. Sin prestar atención al portal, observaron a una chica que parecía estar trabajando duro. Sin embargo, uno de los trabajadores comentó que ella trabajaba en la fábrica de pociones, así que normalmente ya era diligente. Aún así, el trabajador llamó a la chica. «Rabin, trabaja con inteligencia, no con fuerza». La chica, al escuchar el consejo, saludó a la pareja de trabajadores. «Ya viste lo duro que trabajo, así que dame un extra». 5 años antes de que esta escena ocurriera, incontables portales habían surgido y monstruos habían invadido la Tierra. Al mismo tiempo, aparecieron personas conocidas como despertadas. Cuando luchaban contra monstruos, eran llamadas cazadoras. Por eso, la existencia de clases sociales basadas en el trabajo, la educación y el apoyo familiar desapareció. Solo los cazadores empezaron a prosperar en la sociedad. Pero eso no tenía nada que ver con ciertas personas. Incluso con el cambio en la estructura de la sociedad, la distancia entre ricos y pobres aún existía. Aquellos que no habían despertado necesitaban vivir haciendo trabajos de limpieza de portales o en fábricas de pociones. La chica llamada Hyun Rabin también era una de esas personas. Mientras ella bebía agua, uno de los trabajadores le preguntó si había recibido el mensaje enviado más temprano. Revelando que estaba ocupada, Rabin preguntó de qué se trataba. Abriendo una ventana de notificación, el trabajador reveló que el portal se cerraría pronto, así que era mejor salir de allí. Al ser orientada a prestar más atención a las notificaciones, Rabin se disculpó. «Seré más cuidadosa la próxima vez». La chica estaba extremadamente frustrada. Ella no entendía por qué era la única que no tenía una ventana de estadísticas, sistema de ventanas, alertas y cosas por el estilo. Aunque era una jugadora como todos los demás, esas cosas no aparecían para ella. Constantemente, tenía que fingir ver una ventana del sistema, aunque no estuviera despierta, temiendo no conseguir otros trabajos. Después de llevar los cadáveres de los monstruos afuera, los trabajadores se despidieron unos de otros. Mientras Rabin se colocaba la bolsa en la espalda, se despidió, pero antes de irse, le preguntó al superior si había visto a cierta persona. Preguntando si se refería a su propio hermano, el hombre le avisó que si lo veía, la contactaría. Bajo el sol de la tarde, Hyun Rabin verificó los honorarios del trabajo para el día siguiente en su celular. A pesar de no estar despierta, Hyun Rabin necesitaba desdoblarse en 2 o 3 trabajos por una razón. Hace 5 años, al verse atrapada en un accidente de portal, Rabin perdió a sus padres y su hermano desapareció. Por eso, tuvo que dejar la escuela para ganar dinero y sobrevivir. Ella intentaba constantemente comprar información a cazadores para encontrar a su hermano, así que no importaba cuánto trabajara, nunca era suficiente. Mirando su apartamento a lo lejos, se quejó furiosa.
La casa es innecesariamente grande. Robin podría haber vendido la casa antes y haberse mudado a un estudio. Sin embargo, no podía dejar ese lugar atrás, porque aún esperaba el regreso de su hermano. Tales esperanzas comenzaban a volverla loca. Esperaba que, algún día, pudiera dejar de lado esa tontería. El mundo había cambiado, pero su casa seguía igual. Rabin quería pensar que recibiría la bienvenida de su familia al volver a casa. Ella imaginaba a su padre tomando té y recibiéndola, así como a su madre preparando la comida con una sonrisa. Incluso imaginaba a su hermano comiendo pizza y dejando sobras para ella. Su hermano brillaba en sus pensamientos. Ah, también me comí todas las sobras de la nevera, porque tenía hambre. Robin, al volver a casa, se quedó paralizada al ver a su hermano sentado en el sofá, hablando de pizza. Eso no era un pensamiento, eso era real. Ella se preguntó si estaba alucinando, hablando sola, si finalmente se había vuelto loca. Rabin saltó sobre su hermano, agarrándolo. ¿De verdad eres Hyun-Siu? El joven sonrió con confianza. Entonces valió la pena volver a casa. Mi querida hermana me dio la bienvenida con tanta pasión. Rabin levantó a su hermano, preguntando por qué estaba en casa después de haber desaparecido durante 5 años. Ella siguió gritando, peleando con su hermano por no haber contactado a nadie, pero pronto notó algo. Agarrando la camisa de su hermano, Rabin se dio cuenta de que la tela era altamente cara. Ella se irritó. No vas a engañar mis ojos con ropa casual. Esa costura, esos detalles e incluso la etiqueta escondida en la camisa. Esta es una camisa de la colección casual especial de Elemis, creada para cazadores de rango S. Hyun-Siu se sorprendió al ser descubierto por su hermana. Hyun Rabin, aún sorprendida, preguntó si su hermano había despertado. Hyun-Siu intentó esquivar la pregunta de su hermana, quien insistió. Ella quería saber si él trabajaba como cazador. Hyun-Siu tuvo que enfrentar a su hermana, triste porque nunca había escuchado nada, porque siempre pensó que él había desaparecido por completo. Pensando en lo que hacía su hermana, Hyun-Siu reveló que ya había solicitado la cancelación de la misión de búsqueda que ella había creado para encontrarlo. Hyun Rabin se llevó la mano al rostro, preguntándose por qué su hermano no había aparecido. Imaginando que su hermana estaba llorando, Hyun-Siu se acercó para consolarla. Sin embargo, Hyun Rabin lo golpeó furiosamente con un puñetazo. Hyun-Siu sintió que su vida pasaba ante sus ojos. Su grito resonó por todo el barrio. Hyun Rabin peleó furiosamente con él. ¿Sabes por todo lo que pasé? Si estabas vivo, deberías haber avisado. Dejé de estudiar para buscarte. Trabajé día y noche para pagar las deudas de la familia y poner comida en la mesa. Aún en el suelo, Hyun-Siu afirmó que no sabía que tenían deudas. Hyun Rabin estaba furiosa hasta los huesos porque su hermano no se había preocupado por ella. Hyun-Siu intentó afirmar que había una razón para no haber regresado. Sin embargo, Hyun Rabin no quería escuchar sus excusas. Rápidamente, Hyun-Siu levantó el celular, mostrando una notificación. Él había hecho una transferencia de 10.000 millones de won a su hermana. Mostrando la cantidad, preguntó si eso resolvería los problemas de las deudas. Hyun Rabin volvió a poner a su hermano en el sofá. Ella se sentó a su lado, y su actitud cambió por completo. En la vida, hay cosas que no necesitan decirse. Mi hermano realmente pasó por muchas cosas. Volver sano y salvo es lo que importa. Preocupada, Rabin preguntó si al menos ese era dinero limpio, sin tasas ni otros problemas. Cambiando de tema, Rabin quiso saber todo sobre su hermano, cómo vivía, qué cazaba, a quién estaba afiliado. Sonriendo, Siu afirmó que, si lo contara, tendría que recuperar el dinero. Solo ese comentario ya hizo que Rabin perdiera todo el interés. Recordando que su hermana le había pedido algo, Siu afirmó que lo había dejado en su habitación. Rabin se quedó confundida, preguntándose qué sería. Había sido hace 5 años, así que era algo que ella ya había olvidado. Hyun-Siu, al levantarse, pidió a su hermana que considerara el objeto como un regalo de cumpleaños. Pasé por muchos problemas para conseguir esto, así que no lo vendas. Viendo a Hyun-Siu dirigirse hacia la puerta, Rabin le preguntó a dónde iba, solo para escuchar que iba a trabajar. Ella se sorprendió y preocupó, preguntando si él volvería. Ella intentó correr tras su hermano, pero Hyun-Siu afirmó que la contactaría después.
Así, él cerró la puerta, dejando a su hermana atrás. A pesar de sentir que había algo sospechoso, Rabin no pudo descubrir qué era. Al llegar a su propio cuarto, encontró el objeto en su cama. Allí había una caja que emanaba una energía extremadamente oscura. Tuvo miedo de que algo sucediera si abría aquello. Imaginaba que grandes problemas vendrían. Ella supuso que aquello era un objeto. Para otras personas, aparecería una ventana de notificación con la información. Sin embargo, para ella, era una lástima. Sin ver las diversas notificaciones de alerta que surgían una tras otra, Rabin se acercó al objeto. ¿Acaso mi hermano podría darle algo peligroso a su preciosa hermana, cierto? Rabin se acercó al objeto principalmente porque su hermano había dicho que ella misma lo había pedido. Varios avisos de calificación para obtener el objeto, además de errores, comenzaron a aparecer. Incluso las notificaciones presentaban fallas en sí mismas. En cuanto Rabin abrió la caja, surgió un resplandor dorado y el sello de lo que estaba dentro fue liberado. El resplandor envolvió a la chica, quien recibió notificaciones por primera vez. Es necesaria la comunicación. Se está proporcionando una ventana especial del sistema para Hyun Rabin. Rabin no entendía lo que tenía delante. Había una notificación con una solicitud. Has accedido a la constelación prohibida Arsar. ¿Deseas adquirir la constelación prohibida? Rabin no podía creer que podía ver una ventana de estadísticas. Analizando la notificación, miró la espada dentro de la caja. Esta debe ser la espada usurpadora Arsar, ¿cierto? Ella apretó los dientes. ¿Ese bastardo me engañó? ¿Cuándo dije que quería algo así? Nunca pedí una espada. Puedo decir que esto no es un objeto normal, solo con mirarlo. Volviendo al tema principal, Rabin buscó en Internet sobre las constelaciones. Individuos despiertos que están vinculados a una constelación logran hazañas y logros mucho mayores en comparación con los despiertos comunes. La constelación es algo que solo una minoría extremadamente pequeña de los despiertos puede obtener. Las identidades de las constelaciones son diversas, incluyendo espíritus, dioses, estrellas y héroes. Rabin encontró una lista de despiertos con constelaciones. Sin embargo, ella ni siquiera conocía a la primera persona de la lista, el cazador clasificado como número 1 en el mundo, el dueño de Neaiba, el único objeto de grado reliquia sagrada en todo el planeta, Fides. Nunca se quitaba la máscara en ningún lugar, por lo que su identidad era desconocida. Por eso, los rumores sobre quién era él se esparcían constantemente. Rabin imaginó que su hermano había dejado el objeto atrás por error, ya que ella nunca lo había pedido. En cuanto decidió cerrar la caja para devolvérsela a su hermano, la notificación cambió. ¿Has elegido adquirir la espada? Ella se quedó confundida. La luz de la espada brilló aún más fuerte, y nuevas notificaciones informaron que había adquirido el objeto. El perfil de la usuaria fue actualizado y se estaba creando un registro de despertada. La espada a rezar flotó en el aire frente a Rabin. Inmediatamente, varias notificaciones de alerta aparecieron ante la chica, que pudo verlas por primera vez. Sobrecargas y errores estaban ocurriendo en el sistema continuamente. El mundo parecía volverse loco, y los libros y papeles esparcidos en la habitación de la chica empezaron a volar. Rabin intentó calmar a la espada. Lo entendí. Cálmate. No destruyas toda la casa. Todavía no terminé de pagar el alquiler. Mientras las notificaciones se volvían locas, el cálculo fue finalizado. Apareció la primera ventana de estadísticas de Rabin. No era posible verificar el nivel de la chica. Su clase era guardiana del engaño. Increíblemente, tenía 2,14 mil millones en todas las estadísticas, aunque inactivas. Al ser forzada a participar de ese mundo, las habilidades serían adquiridas al avanzar por una ruta prohibida. A partir de ahí, el sistema administrador sería hostil hacia ella por ese motivo. Traumatizada por todo lo que había sucedido, Rabin preguntó si no podía cancelar aquello. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la Estatua de la Libertad recibía el brillo del sol. En uno de los apartamentos en Nueva York, una persona dio la bienvenida a Fides. Pensar que el cazador número 1 vendría a visitar el país, estamos profundamente conmovidos. Los anfitriones informaron en un video hecho para el cazador que el hotel contaba con el mejor servicio posible.
Después de ver el video, él descansó, sintiéndose avergonzado. Sentándose en el sofá y colocando su artefacto al lado, suspiró, preguntándose por qué tenía que asistir a una reunión en otro país. Quitándose la máscara, el joven reveló su rostro, quejándose del sudor. Neaiva, que estaba a su lado, comentó: «Por eso siempre me preguntas por qué uso máscara». Adoptando la forma trascendental de una mujer de cabello violeta y una aureola detrás de la cabeza, Neaiva le preguntó si usaba la máscara solo para parecer genial. Neaiva, el báculo sensato. Una de las 7 constelaciones más poderosas y la única constelación de rango reliquia sagrada del mundo. Ese era el único recuerdo que el joven conservaba de Hyun Rabin, de su primera vida. Si no fuera por eso, Hyun Seo ya habría tirado el báculo hace mucho tiempo. El recuerdo de su vida pasada nunca salía de su mente. La despedida mentirosa de su hermana. Aunque sabía que ese sería el final, no pudo despedirse. Siempre quiso impedir que ella se fuera. Su hermana, Hyun Rabin. Neaiva discutió con el joven portador. Rabin parecía muy irritada. Seo sabía el porqué. Probablemente porque él había desaparecido durante 5 años sin decir nada, dejándola preocupada. Sin embargo, nunca imaginó que tardaría tanto en conseguirla a Hester. Además, quería evitar al máximo alterar el futuro. Neaiva estuvo de acuerdo. Sería mejor vivir con una identidad diferente y organizar todo antes de acercarse. La constelación solo quería que la furia de Rabin hacia su hermano disminuyera. 5 años atrás, cuando regresó en el tiempo, Hyun Seo se encontró en un refugio temporal. El objeto que había usado para volver al pasado realmente solo podía ser utilizado una vez. Caminando por el refugio, pronto divisó a su hermana, aún viva. En el momento en que iba a correr hacia ella, una notificación apareció frente a él. Si revelaba sobre el regreso, el sistema administrador se convertiría en su enemigo. Por eso, decidió ir a buscar a Aesar y rogó internamente que su hermana pudiera esperarlo. Sentía que el sistema se estaba burlando de él. Al menos, Hyun Seo podía confiar en Neaiva. Se preguntaba si todo estaba bien solo porque compartían sus recuerdos. Al menos ahora que había regresado, podía enviar mensajes para verificar cómo estaba su hermana. Hyun Seo recordó algo curioso. Rabin había dicho que alcanzaría el rango negativo si comenzaba con Aesar, pero eso parecía solo una broma. Nunca había visto a alguien con un rango negativo antes. Sin embargo, Rabin realmente se había convertido en rango -1. Ella miraba fijamente su ventana de estadísticas. No podía creerlo. ¿Esto es realmente real? De repente, Rabin escuchó una voz. Sí, esto es real. Asustada, no podía creer que la espada le estaba hablando. La espada Aesar fue bastante educada. Antes que nada, gracias por salvarme. Pensé que estaría sellada para siempre. Aesar se sorprendió al ser agarrada de repente. Rabin planeaba guardar la espada. Lo siento, pero me gustaría cancelar el contrato. Así que adiós. La espada se desesperó al oír a la chica. No, no. No puedes cancelar. Nunca me selles de nuevo. El sello ya fue roto, así que volver a sellarme será difícil. Sin embargo, la chica no quería quedarse con la espada, lo que hizo que la reza intentara convencerla. Ya fui registrada como tu constelación. No puedes cancelar tu primera constelación. Rabin buscó ayuda en internet y descubrió que el primer contrato era el más fuerte. A partir del segundo, habría restricciones. La primera constelación debía hacerse con cuidado. Solo a partir de la segunda, que serían consideradas asistentes indirectas, el vínculo podría deshacerse. La chica cayó en una profunda tristeza, lo que irritó a la reza. ¿Por qué me odias? Es extraño que lo diga, pero soy la más fuerte entre todas las constelaciones existentes. Rabin, entrecerrando los ojos, afirmó que podía ver las ventanas de estadísticas y no parecía ser como decía la reza. Sin embargo, Rabin empezó a buscar más información en el sistema. Arrezar era, de hecho, su primera constelación. Arrezar era reverenciado como el señor de la guerra, el más poderoso del primer mundo que fue destruido, Al-Raiden. Había sido el líder de las 7 reliquias sagradas, pero fue despojado de todo su estatus y sellado por un acto de traición. Rabin conocía el nombre Al-Raiden. Ese nombre estaba frecuentemente asociado a objetos legendarios. Al descubrir que la espada era el líder de las 7 reliquias sagradas,
Ella imaginó que la espada también podría ser de grado reliquia sagrada. Sin embargo, se dio cuenta de algo y miró fijamente la espada. ¿Las otras constelaciones no se volvieron en tu contra? La espada se entristeció. Es porque cometí un crimen contra el sistema administrador para evitar que el mundo fuera destruido. Intenté detenerlo y pagué el precio por ello. Preocupada, la espada le pidió a la chica que actuara rápidamente para impedir la destrucción inminente y detener al sistema administrador para salvar el mundo. Robin, sin embargo, no estaba tan entusiasmada con la espada que, aunque era poderosa, era una exiliada. Ella decidió asumir que la espada estaba diciendo la verdad. Si no logramos detener al administrador, el mundo se acaba. Digamos que volverme más fuerte sea algo bueno por ahora. Pero, en el momento en que se revele mi poder, el sistema y todas las constelaciones se volverán hostiles hacia mí. ¿Y aún así tengo que impedir la destrucción? ¿Enfrentándome a penalizaciones y peligros? ¿Eso es siquiera posible? La espada no tenía respuestas para esas preguntas. Sentándose en el suelo, Robin preguntó cuándo se acabaría el mundo. Pensando un poco, Arrezar reveló que sucedería 30 años después de que apareciera la señal de la destrucción. Recordando que el mundo había cambiado hacía 5 años, Robin preguntó si aún les quedaban 25 años para evitar la tragedia. Confirmando que la chica tenía razón, la espada usurpadora pensó que tendrían tiempo suficiente. Entonces la chica se levantó y declaró animadamente: «Entonces, me esforzaré durante los próximos 20 años». La espada pensó que la chica estaba hablando de luchar contra el mal. Sin embargo, Robin corrió hacia la puerta. «Quiero hacer todo lo que quiero antes de que el mundo se acabe para no arrepentirme». Temblando de preocupación, Arrezar intentó detenerla. «¿Vas a dejar que ese poder abrumador se eche a perder?». Con una sonrisa, Robin preguntó si era la espada quien iba a usarlo. Intentando convencer a la chica, Arrezar le preguntó si no quería convertirse en la persona más fuerte del mundo. La chica reveló que, hace algún tiempo, realmente quería despertar para encontrar a su familia. Sin embargo, su única familia ya había aparecido, aunque fuera de repente. Buscando otro motivo, Arrezar preguntó si a la chica no le gustaba el dinero. La chica levantó su celular y mostró su cuenta bancaria. «Realmente amo el dinero, pero de repente recibí 20,000 millones hoy». La espada se quedó sin palabras. La chica frente a él miraba el celular con ojos codiciosos. «Con esto, podré vivir y cumplir todos los deseos de mi vida durante los próximos 25 años». Agradeciendo a la espada por revelar cuándo sería el fin del mundo, Robin se despidió. Dando las buenas noches a la espada, Robin la dejó sola en la habitación oscura. Arrezar gritó frustrada. Aunque era una espada, lloraba, preguntándose qué debería hacer. En un día soleado, Robin enfrentaba otro día común y aburrido en la escuela. Detrás de ella, un chico suspiró. «Ah, me gustaría que algo sucediera en mi vida, que se convirtiera en un juego de fantasía o que se abriera un portal y entráramos en una historia de cazadores». Robin miró a su compañero Taiseo, preguntándole si no estaba cansado de leer lo mismo todos los días. Sin embargo, el joven solo podía pensar que sería divertido vivir en una historia como las de los libros. Robin se topó con la pregunta: ¿acaso ella no pensaba lo mismo? Sin respuesta, Robin miró por la ventana hacia el cielo tranquilo. Sin embargo, algo apareció en el cielo que antes estaba soleado. Un portal. Un gran agujero que reunía energía para su oscuro propósito había aparecido en el cielo. Antes de que los 2 estudiantes pudieran reaccionar, dragones rojos, monstruos de hueso y todo tipo de criaturas comenzaron a aparecer. Robin se levantó asustada al ver a los monstruos. Con miedo llamó a su amigo. «Oye, Kang Taiseo, ¿tú también puedes ver eso?». El joven estaba concentrado en otra cosa, una ventana de estadísticas. El chico que soñaba con estar en un mundo basado en juegos vio cumplido su deseo. Esa noche, al volver a casa, Robin recibió una llamada telefónica. Del otro lado de la línea, el oficial le avisó sobre la desaparición de sus padres. Con la desaparición de sus padres, Robin se esforzó por convertirse en una cazadora. Sin embargo, no importaba cuánto gritara. Ventanas de estadísticas o de misiones no aparecían frente a ella. Día y noche, se preguntaba por qué eso no estaba funcionando. Después de rendirse por completo, lo que Robin tuvo que enfrentar al volver en sí fueron las deudas de la familia,
la soledad de haber sido dejada sola, la presión por sobrevivir y la duda de si lograría vivir siquiera un día más. La realidad era fría. Despertando en su sofá tras recordar el pasado, Rabin parecía haber tomado una decisión. La sala estaba oscura. Solo la televisión estaba encendida. Rabin se levantó, pisando a rezar antes de que ella pudiera decir algo. La mirada de Rabin era cruel. ¿Tú, sin permiso, quieres investigar casualmente mi vida personal? Sudando frío a pesar de ser una espada, Arrezar intentó dar excusas. No estaba espiando. Es normal que una primera constelación comparta sus recuerdos. La espada intentó calmar a Rabin, tratando de advertirle lo que sucedería con el suelo si seguía presionándolo. Tal como Arrezar advirtió, el suelo de madera de la casa se rompió. La espada intentó librarse de la culpa, pero Rabin estaba demasiado furiosa. Desperté por tu culpa, por eso no puedo controlar mi fuerza. A pesar de tener que arreglar el suelo, Javin tomó su celular, ya que necesitaba ocuparse de otras cosas primero. Mientras tanto, en una mesa llena de documentos, Hyun-Soo usaba la computadora. Suspiró cansado, decidiendo dejar de trabajar, ya que era tarde. Neaiba le recomendó que descansara. Como jefa de una asociación de cazadores, veía a su contratista ocupado incluso en casa. Curiosa, Neaiba le preguntó si estaba disfrutando de la vida doble. Todavía no podía entender cómo un humano perezoso, que solo veía televisión en el sofá mientras descansaba, podía tener un trabajo tan problemático organizando a los cazadores internacionalmente, así como las asociaciones de cada país. El joven le recordó a Neaiba que, en cuanto su hermana creciera, él podría dar un paso atrás. No estaba ocupado solo porque quisiera. Neaiba no podía creerlo, ya que él era una de las figuras clave de la asociación SPES, e incluso el jefe ahora. Ella lo miró fijamente a los ojos, preguntando, ¿realmente es necesario trabajar tanto? Mientras los dos conversaban, el teléfono de Hyun-Soo recibió un mensaje. La joven y extraña hermanita estaba discutiendo con Hyun-Soo al enviar una avalancha de mensajes. Oye, dijiste que ibas a mandar un mensaje. ¿Qué es esa espada que dejaste aquí? Sigue hablando sobre el fin del mundo. Está loca por querer salvar el mundo. No quiero un regalo como ese. Arrastra tus pies hasta aquí y llévate esto de vuelta. Al leer los mensajes, tanto Hyun-Soo como Neaiba se quedaron sin palabras. Analizando los mensajes adecuadamente, el cazador entendió que su hermana había logrado liberar con seguridad el sello de Arezar. Sin embargo, no entendía cuál era el problema, ya que la última vez su hermana se había llevado tan bien con la espada. Curiosa, Neaiba preguntó qué estaba pasando. Sin saber qué hacer, Hyun-Soo afirmó que volvería a casa para averiguarlo. Cabizbajo, sabía que recibiría una reprimenda cuando regresara. Arezar, en su forma espiritual, se volvía similar a una pequeña bola de fuego. Ella le explicó a la chica que la razón, según sus propios recuerdos, de ser una enemiga del sistema, era porque debía de ser un error desde el principio, ya que nunca logró visualizar una ventana de estadísticas. Arezar veía el poder de la chica como algo anormal. Aunque fuera poderoso, sería imposible poseer tanto poder. Debes estar experimentando una sobrecarga debido al error. Arezar se sorprendió al ver que la chica no estaba prestando atención y le pidió que prestara atención cuando alguien estuviera hablando. Javin estaba hablando con su gerente, pidiéndole que no le asignara más turnos. Nunca más. Después de contactar a todos y renunciar a sus trabajos, Javin pudo estirarse animadamente. Estoy tan feliz. Ahora necesito vivir aún más feliz hasta que llegue el fin del mundo. La espada intentó llamar la atención de Javin, pero la chica no quería escuchar. Tomando su celular, se apresuró a suscribirse a un servicio de streaming, algo que nunca había podido hacer antes, ya que nunca le sobraba dinero. Después de suscribirse al primer servicio de televisión, buscó un servicio de manhwas. Sin entender nada de lo que la chica decía, Arezar intentó recordarle una vez más que el mundo estaba en peligro, pero sin éxito. La chica apartó la bolita de fuego, ordenándole que escuchara bien. Ya hice las cuentas. Después de pagar las cuentas con el dinero que recibí, tendré una cantidad generosa para gastos diarios, ocio e incluso para gastar en lujos durante 25 años. ¿Podría gastar tanto dinero generosamente, incluso si me casara?
Ni siquiera podría ver la televisión. Ahora, todos los años que pasé fingiendo entender lo que la gente decía sobre los dramas populares serán bien recompensados. La mirada de Aresar se volvió sombría al ver que la chica solo quería ver televisión. Ella no creía que fuera el momento para eso. Mientras Hyun Rabin intentaba imponer su voluntad sobre Aresar, escuchó a su hermano anunciar su regreso. Al oír que alguien llamado Hyun Siu había llegado, Aresar cambió de opinión. Aresar recordó que la chica había dicho que esa persona era quien la había entregado. Aresar casi lloró, esperando que el experto Hyun Seo la rescatara como un salvador. Sin embargo, en cuanto Hyun Seo entró en la sala, Habin lo arrojó contra la pared. A pesar de haber sido tomado por sorpresa, el joven sintió una inmensa tranquilidad. Sosteniendo la espada en la mano, Habin le ordenó que explicara qué era ese regalo. Hyun Seo suspiró, revelando que deseaba contarlo, pero no podía. Siendo empujado contra la pared, Hyun Seo intentó liberarse por miedo a su hermana. Habin, ¿qué mal hábito es ese que has desarrollado contra tu hermano? Su simple comentario dejó a Habin furiosa, al punto de que él tuvo que disculparse y pedir educadamente que conversaran. Habin no lo soltó y preguntó si la espada era algo de la inconfinada o de la organización a la que él pertenecía. Hyun Seo reveló que la espada no tenía ninguna relación con su trabajo, recordándole a su hermana. Te dije que esto había sido un pedido tuyo, ¿no es así? Era un paquete con tu nombre que llegó hace mucho tiempo y decía que debía ser entregado en tu casa. Me olvidé y recién ahora me acordé, así que lo traje. Frunciendo el ceño, Habin preguntó cómo su hermano había enviado un paquete de entregas si estaba desaparecido. Seo apretó los dientes, ya que no podía pensar en más excusas. Simplemente se hizo el desentendido. Oh, es verdad. ¿Cómo fue que el paquete lo envié yo? Irritada, Habin preguntó de dónde y cuándo había enviado el paquete, pero él respondió que simplemente no lo sabía. Ella le preguntó qué quería decir con eso de haber conseguido la espada con gran dificultad, pero él inventó la excusa de que le costaba mostrarla. Ante tantas excusas que daba su hermano, Habin intentó averiguar si él estaba mintiendo. Seo tenía confianza en su actuación, ya que tenía experiencias de 2 vidas. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algo mal con la espada? Creyendo que su hermano realmente no sabía nada, Habin se preguntó cuánto podría contarle sobre lo que había sucedido con Aresar. Sin embargo, la espada habló por ella. El mundo se va a acabar. Ayúdame, Hyun Seo. Habin se quedó impactada al oír a la espada hablar con su hermano. ¿Cómo puedes gritar eso para todo el vecindario? Aresar tenía un plan. Toda la humanidad necesita saber esto. Molesta, Habin amenazó a la espada. La ignorancia es una bendición. Será mejor que tengas cuidado con lo que dices o te sellaré en un lugar donde nadie te encuentre. Incluso con la espada en silencio, Habin continuó regañándola. ¿Acaso pensaste que yo podría salir herida si las cosas salieran mal? Ni siquiera sabemos quién es amigo o enemigo ya. Molesta, la chica le ordenó a la espada que prestara atención, porque ser fuerte no lo era todo. Quizás esa fue la razón por la que fallaste en tu mundo anterior. Después de que Habin se calmó y le contó la historia a su hermano, Hyun Seo fingió no saber nada. Habiendo pedido una pizza para calmar a su hermana, Seo mantuvo su papel al afirmar que el fin del mundo era una locura. Fingiendo estar curioso, preguntó cuándo acabaría el mundo y Habin reveló que la espada había dicho que sería en 25 años. Hyun Seo fingió sorpresa. Oh, entonces no se va a acabar pronto. Habin compartía la misma actitud despreocupada, mientras Aresar se irritaba. Ese tipo de actitud despreocupada es el verdadero problema de los humanos. Por eso no protegen el medio ambiente y solo dejan los problemas a sus descendientes. Comiendo su pizza de chocolate con piña, Habin asintió con la cabeza, estando de acuerdo con Aresar. Curioso, Seo preguntó si su hermana solo iba a descansar. Habin reveló sus planes: jugar, hacer lo que quisiera. Seo imaginó que su hermana planeaba hacer muchas cosas, y pronto ella empezó a contar. Ya estoy atrasada con los doramas, necesito verlos. También quiero visitar algunos restaurantes. Todavía tengo mis pasatiempos. Entendiendo las intenciones de su hermana, Seo se levantó. Al ver que no podía ayudar en nada, planeó irse. Sin embargo, apresuradamente, Habin lo detuvo. Asustado, Hyun Seo se sentó de nuevo. No tienes que llamarme hermano mayor si no te sientes cómodo. ¿Necesitas algo? Rascándose la nuca por haber actuado de forma extraña, Habin afirmó que se sentía un poco mal por llamarlo tan de repente.
Javin le pidió que al menos mantuviera en secreto su despertar, pues ella quería llevar una vida tranquila. Le pidió de todo corazón que la ayudara con eso. Hyun-seo se quedó sin palabras al escuchar la petición de su hermana y recordar por lo que ella había pasado mientras él estuvo fuera. Está bien, no es como si fuera a andar contando algo sobre ti o algo así. Después de que Hyun-seo salió de la casa de su hermana, Neaiba apareció ante él. ¿En serio? ¿Vas a retroceder? Cabizbajo, Hyun-seo pensó en algunas cosas. Antes de entrar en la casa de su hermana, ya tenía en mente que Javin iba a luchar contra el sistema una vez más. Al detenerse a pensar en cómo pasó 5 años luchando para obtener la Arezar, en todas las dificultades para alcanzar el puesto de primero en el ranking, esperaba que su hermana al menos lo ayudara un poco. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuchó a su hermana hablar de sus sueños, sobre cómo incluso suscribirse a un servicio de streaming era caro para ella. Al oír cómo había perdido tantos años y cómo quería recuperarlos, Hyun-seo retrocedió. Poco a poco, empezó a entender cómo había vivido su hermana, incapaz de disfrutar lo que los demás disfrutaban, sin un momento para descansar. Pensando en su vida pasada, Seo imaginó que ya era hora de que su hermana hubiera alcanzado el primer puesto global. Pero la razón por la que no lo logró esta vez fue porque él se quedó con Neaiba, lo que originalmente debería haber sido de ella. El efecto mariposa hizo que la vida de ambos cambiara drásticamente. Sin embargo, eso había sido algo que la propia Hyun Javin del pasado le había pedido que hiciera. Seo no podía ser culpado. Neaiba no lograba entender cómo el chico podía ser tan inconsistente. O te disculpas, o no sientas vergüenza. Seo decidió culpar a la antigua hermana por la petición. No solo culpaba a la hermana, sino también a sus malditos informantes. Siempre que buscaba información sobre ella, pocas veces para no llamar la atención, todos decían que ella estaba viviendo bien. Frustrado, Hyun-seo suspiró por nunca haber imaginado que su hermana llevaba una vida tan difícil. Curiosa, Neaiba preguntó si él volvería sin nada. Seo pretendía cumplir la voluntad de su hermana. Sin embargo, Neaiba recordó que, sin alguien tan poderoso como Rabin, las posibilidades de salvar el mundo eran mínimas. Sin embargo, a Seo le importaba más su hermana que la destrucción del mundo. Siendo la constelación de Hyun-seo, Neaiba le advirtió que estaba diciendo tonterías, pero él actuó con ligereza. No es como si la posibilidad de salvar el mundo fuera cero sin ella, ¿verdad? Neaiba, sin embargo, se quedó sin palabras, ya que no podía mentir. Era tan excelente en el juicio que su apodo era bastón sopesador. Sus cálculos tenían una precisión extrema. Sin embargo, ante una joven que finalmente había conseguido un respiro, Hyun-seo se negaba a lanzarla en medio de un campo de batalla. Neaiba observó a su contratante con una mirada curiosa. Al leer sus pensamientos, terminó sorprendida. Seo también sabía que no había garantías de que lo lograrían incluso con la hermana. En lugar de aferrarse a falsas esperanzas, él quería aceptar el destino y dejar que ella encontrara la felicidad. Siguiendo al joven, Neaiba advirtió: «Podemos lograrlo esta vez. La Hyun Rabin de esta ronda posee un poder extremadamente fuerte». Sin embargo, Seo no estuvo de acuerdo, recordando que tanto el planeta Al Raiden había fallado como la Tierra, que también ya había fallado una vez. Él no quería obligar a su hermana a hacer algo, aunque ella fuera extremadamente fuerte. Confusa, Neaiba preguntó si los 5 años que Seo sufrió habían sido en vano. Sin embargo, con una sonrisa, él la contradijo: «Yo no sufrí. Gracias a Hyun Rabin que te entregó a mí, alcancé el primer puesto y ahora estoy dejando que la vida me lleve». Seo le recordó al artefacto sagrado que no había sido él quien sufrió. Aún así, Neaiba le advirtió: «No vas a poder tapar el sol con un colador. Si esa chica tiene tanto potencial, tarde o temprano el mundo lo descubrirá». Inesperadamente, una carta ya había sido enviada por el gobierno a la casa de Hyun Rabin. Curioso, Rezar preguntó qué era eso y la chica reveló que le estaban pidiendo que repitiera la prueba de despertado. Ella arrugó la carta furiosamente. Su expresión sombría podría destruir a quien la delató solo con la mirada. Frustrada, la chica reveló lo que sucedería si no iba al examen. No solo recibiría una multa, sino que iría directamente a la cárcel. Rezar se sorprendió al descubrir que serían tratados como criminales si no revelaban sus poderes. Se puso extremadamente animado. Este país hace muy bien su trabajo. Ellos no dejan atrás a quienes esconden sus poderes.
Rabin se enfureció al ver a Rezar ir en su contra. Cruzando los brazos imaginarios, Rezar le pidió que cumpliera la ley. Golpeando la mesa furiosamente, Rabin afirmó que siempre había sido una buena ciudadana. Sin embargo, Rezar gritó nerviosamente: «¡No mientas!». Rabin suspiró, sabiendo lo desesperado que estaba el gobierno por controlar la mayor cantidad posible de despertados. La chica casi se arrancó el cabello, preguntándose si no podría tener un poco de libertad solo por haber despertado. Rezar se regocijó al ver a la chica angustiada. Pensando un poco, Rabin recordó que, si usaba una poción de debuff, podría reducir sus estadísticas en al menos 300 puntos. Sin embargo, en cuanto abrió su ventana de estadísticas, recordó que sus puntos superaban los 2.000 millones. Cabizbaja, preguntó si había alguna forma de escapar y no ser descubierta. Rezar puso los ojos en blanco al ver lo decidida que estaba a esconderse. Buscando en el papel recién arrugado, leyó una parte sobre acciones contra despertados por motivos de seguridad. Inmediatamente abrió la Wikipedia de los cazadores, buscando información sobre el tema. Descubrió que se había creado la Ley del Acto de Gestión de Seguridad Despertada después de la crisis de los portales. El poder militar que poseían los despertados superaba al de cualquier nación. Por eso, después de la crisis de los portales, los despertados cometían con frecuencia actos terribles contra fuerzas sin poderes equivalentes, lo que llevó a un período en el que el mundo se convirtió en una zona sin ley. Rabin recordaba muy bien que eso había ocurrido hacía 5 años. Al continuar leyendo el artículo, descubrió que la era sin ley llegó a su fin cuando apareció Fides, el actual número 1 del mundo. Fides, que poseía habilidades abrumadoras, buscó y eliminó a criminales y bandidos despertados. Él ayudó públicamente al sistema social de las naciones democráticas, protegiendo los derechos humanos de las personas que no eran despertadas. Rabin descubrió que él también creó el sistema de examen de despertados para prevenir ataques implacables de despertados malintencionados. Después de terminar la lectura, Rabin afirmó sombríamente: «Rezar, ha llegado la hora de usar el poder que tanto deseabas». Rezar se emocionó porque finalmente comenzarían sus acciones para impedir la destrucción. Sin embargo, sintió miedo por la mirada que le fue dirigida. Con una mirada sombría, Rabin afirmó lo que iban a hacer. «A ese tipo llamado Fides, necesitamos destruirlo». En otro lugar de la ciudad, ajeno a los pensamientos de su hermana, Hyun Seo se puso la máscara. «Está bien, esta vez haré el papel de hermano mayor. Mi hermana menor quiere jugar, así que la dejaré jugar. Da igual». Se había publicado un video de una conferencia. En el video, quien hablaba era precisamente Fides. Aunque el mundo haya cambiado, los valores humanos deben ser protegidos. Aquí está el resultado democrático, protegido por la sangre de incontables filósofos, sociólogos y activistas a lo largo de un largo periodo de tiempo. Si hay algún forajido que intente revertir esta historia con el principio de la ley de la selva, no los perdonaré. Rabin sintió una inexplicable sensación de rechazo en las palabras de Fides. Desde el discurso de diciembre, Fides pasó a ser reverenciado como un héroe de toda la humanidad. Sin él, habría sido difícil para Corea recuperar su forma como nación. La Asociación de Cazadores tampoco habría sido capaz de reorganizar sus reglas de manera tan sistemática y transparente. En resumen, Fides era un héroe para toda la humanidad. Rabin sentía que el artículo de la wiki que leía estaba lleno de adoración de fans. Al menos, al rezar pensaba que él era una buena persona. Rabin se sentó en el suelo, recordando que a Fides lo llamaban el héroe de la humanidad. A pesar de eso, ella lo veía como un enemigo. Por su culpa, Corea había sido capaz de crear una ley que permitía que las personas despertadas fueran confinadas sin siquiera tener en cuenta lo que pensaban. Rabin se tiró al suelo, haciendo un berrinche como una niña mimada y llorona, deseando vivir su vida en paz. Pequeñas lágrimas aparecieron en las comisuras de los ojos de Rabin, que solo quería una pequeña pausa para respirar, la libertad de ocultar sus poderes. Lloraba por no poder jugar videojuegos ni ver doramas. Al final, Rabin encontró bastante sospechoso que ese tal Fides trabajara tanto como apóstol de la justicia. Ella se levantó de inmediato, preguntándose si había algo detrás de las escenas, como en los doramas, donde el joven correcto era, en realidad, corrupto. A rezar se quedó en duda sobre los pensamientos de Rabin, quien pronto explicó que era sentido común.
Siempre había una trama familiar o algo por el estilo sobre personas así. Puede que actúe como apóstol de la justicia delante de todos, pero en casa tal vez le robe los bocadillos a su hermana o algo por el estilo. Después de buscar durante tanto tiempo, Rabin terminó frustrada por no descubrir nada sobre la verdadera identidad de Fides. De todas formas, ella no podría cambiar la ley aunque lo encontrara. Confuso, Arrezar preguntó si Rabin no podría amenazar a ese tal Fides exactamente como había hecho con él. Actuando humildemente, Rabin recordó que existía algo llamado derechos humanos. Ante el comentario de la chica, Arrezar preguntó por qué ella lo había tratado mal y pronto recibió su respuesta: «Tú no eres una persona». Dejando a Fides de lado, Rabin empezó a pensar en cómo podría ocultar sus poderes. Fue entonces cuando recibió un mensaje de su hermano: «Entre mis conocidos hay alguien que oculta su poder». Rabin comenzó a leer la lista de consejos. Cambia el nombre de la clase, hazlo privado o encuentra otra manera. La fuga de energía es más fácil de ocultar cuanto mejor sea tu control. Rabin no creía que eso se tratara de un conocido de su hermano. Eso era demasiado específico para ser la historia de otra persona. En su casa, Hyun Seo sintió que le picaba la oreja de repente, y a su lado, Neaiba ordenó: «Ve a lavar esa oreja sucia». Molesto, él afirmó que ya la lavaba todos los días, preguntando si Neaiba no lavaba las suyas. En su apartamento, Rabin abrió su ventana de estadísticas. La clase de la joven se llamaba Guardián del Engaño. La descripción de la clase era prácticamente un insulto. Tú, que engañas a todo el sistema y recorres un camino prohibido, eres un hipócrita como ningún otro que este mundo haya visto. Al ver el nombre de la clase y su descripción, Rabin pensó en la habilidad que permitía disfrazar el nombre de la clase. Ella consideró la idea de su hermano por un momento y decidió cambiar primero el nombre de su clase. Extendiendo la mano, Rabin usó la habilidad Deseo del Engañador. Inmediatamente, una fuerte energía llenó su ventana de estadísticas. Poco después, la clase que antes se llamaba Guardián del Engaño fue cambiada a Espadachín Mágico. Esa era una clase común. Entonces, Rabin le dijo a Rezar que así sería más conveniente. A continuación, le preguntó al espíritu de la espada cómo le gustaría verse. La chica dio algunas opciones. ¿Un bate de béisbol? ¿Un hacha? No pasa nada aunque elijas algo extraño. Los ojos de Rezar casi se le salieron del cuerpo, recordándole a la chica que si un espadachín mágico llevara algo así, sería aún más raro. Tomando el celular, Rabin mostró algunas fotos, pidiéndole a Rezar que eligiera una de ellas. En el celular de la chica había varias espadas diferentes. Al ver que sería transformado en una espada, Rezar se enfureció por haber sido objeto de burla antes, lo que hizo que Rabin se riera a carcajadas. Tomando la espada usurpadora, ella preguntó si podían empezar. Levantando la espada lujosa y usando la habilidad, transformó el objeto en una espada común. Rabin también le recordó a Rezar que no hablara cuando estuvieran fuera de casa, solo cuando ella pudiera escucharlo. Triste por haber recibido una apariencia insignificante, Rezar bajó la cabeza, obedeciendo. Mirando sus estadísticas, Rabin se preguntó qué debería hacer con ellas. Con la habilidad del deseo, ella podría cambiarlas, pero aún tenía miedo de ser descubierta. Irritado, Rezar solo quería luchar contra el sistema administrador. La chica intentó animar a la espada sagrada. «No vamos a rendirnos. Dicen que si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ganarás cientos de batallas». Sin embargo, Rezar estaba tan desesperado por pelear con el sistema que llegó a atacar a Rabin. «Solo revela tus poderes. No seas dramática». Deseando quedarse con el peor rango posible para vivir una vida pacífica, Rabin alejó el espíritu de Rezar. Así, la protagonista Hyun Rabin, con el objetivo de descubrir los principios de las pruebas de despertado, se involucró en todo tipo de investigaciones y patentes oficiales. Como resultado, Hyun Rabin fue capaz de descubrir algo sumamente importante. Al final de la tarde, la chica descubrió que se usarían piedras sensibles a la magia para pruebas simples en instituciones públicas. Navegando por Internet, Rabin descubrió que, aunque el método simple era el estándar, sería posible solicitar un método detallado. Ella no podía entender por qué alguien haría eso. Con los ojos extremadamente cansados y un aspecto casi decrépito, deseaba optar por el método simple y vivir una vida sencilla, sin importar qué.
Al ver lo agotada que estaba la chica, Rezar le recomendó que primero fuera a dormir. Golpeando la cabeza contra la mesa, deseaba encontrar una manera de ocultar sus estadísticas. Mirando a Rezar, la chica preguntó si la espada sabía algo. Inmediatamente, Rezar se dio la vuelta, afirmando que no sabía nada. Sin embargo, la mirada de la chica estaba fija en el cuello del espíritu de la espada, que empezó a sudar. Rabin podía notar que Rezar estaba ocultando algo. Ya me di cuenta de que mentir no es una de tus grandes habilidades. Mientras Rezar seguía negando insistentemente, Rabin sonrió, recordándole que no podía hacerse el tonto, ya que ella podía ver su ventana de estadísticas, pues él era su constelación. Rabin descubrió que Rezar poseía la habilidad Arte de la Ocultación, una técnica que permitía ocultar la presencia y el aura para no revelarse. Una habilidad básica de un artista marcial. Rabin no podía creer que Rezar le hubiera ocultado eso. Tomando una decisión, se levantó y con confianza afirmó: definitivamente voy a dominar esa habilidad antes de la prueba. Ante la emoción de Rabin, Rezar mostró un sentimiento 100% opuesto al de ella. Algunos días después, llegó el día de la prueba y Hyun Rabin fue a un centro de salud público decrépito, con paredes agrietadas y sucias. Un lugar común y tranquilo. El lugar por dentro estaba bastante organizado, en contraste con la apariencia exterior. Confusa, Hyun Rabin miró a Rezar, que seguía murmurando: «Esto es imposible. De ninguna manera». Rezar lloraba mientras gritaba: «Te digo que esta es una habilidad imposible de dominar tan rápido». «¿Qué clase de humano eres?». Ignorando el berrinche de Rezar, Hyun Rabin siguió alegremente a un hombre que la llamó para ir a la máquina de pruebas. La máquina parecía un monitor multiparamétrico. Medía los latidos del corazón, la presión arterial, entre muchas otras cosas. Sin embargo, acoplado a ella, había un pequeño globo de vidrio con una piedra dentro. Mientras observaba la máquina, Rabin se preguntaba cuánto debería ocultar. A su lado, Rezar lloraba constantemente. Rabin sabía que borrar su presencia sería bueno, pero si lo hacía de manera imprudente, desde la perspectiva de la máquina, podría no ser reconocida como una persona. Sería un problema si la máquina la considerara un objeto inanimado debido a un ocultamiento excesivo. Deseando revelar solo un poco de su presencia para parecer una persona común, Rabin puso la mano sobre el globo con la piedra. En cuanto tocó la esfera de vidrio, Rabin vio que una energía era liberada por la piedra. Inesperadamente, la piedra mágica comenzó a brillar intensamente, hasta el punto de que su luz envolvió todo el consultorio. Ese resplandor que surgió fue tan fuerte que Rabin tuvo que poner la mano frente al rostro para protegerse los ojos. Antes de que pudieran hacer algo, la máquina de medición simplemente explotó. Las personas fuera del consultorio se asustaron al oír la explosión y sentir que el edificio temblaba. Rabin cerró los ojos y, cuando los abrió de nuevo, se dio cuenta de que frente a él solo había humo y pedazos de metal retorcido. Rezar quedó impresionado. ¡Guau! Esa es una cantidad de poder increíble. Rabin no pudo entender por qué la máquina era tan débil. Ella solo quería descansar en casa, pero sobreestimó enormemente el escáner. La chica se llevó las manos a la cabeza, enfrentando su gran pecado. Rápidamente, un empleado corrió hacia la sala preguntando qué había pasado. Corrió a ver la máquina sin entender lo que ocurría. Detrás de él, Rabin fingía no saber nada, mientras sudaba y maldecía internamente. Mientras la chica rechinaba los dientes, la rezadora celebraba, pues sus poderes serían revelados. Al ver la destrucción que había ocurrido, el joven enfermero le preguntó si estaba bien. Sin embargo, la chica respondió de manera diferente: «Está defectuosa». Con el evaluador quedando confundido, Rabin usó su habilidad de actriz para pelear con él. «¿Cómo puedes traerme algo defectuoso para probar mis poderes? ¿Qué hacen ustedes con mis impuestos? ¿Y si me hubiera lastimado?». La rezadora frunció el ceño, pues aunque la máquina explotara 1.000.000 de veces, ella no se lastimaría. Al final, el oficial le creyó a Rabin y consiguió una nueva inspección en un laboratorio diferente. En la siguiente inspección, Rabin tomó una decisión: ocultar sus poderes hasta el punto de fingir que ni siquiera estaba viva. Antes de que pudiera darse cuenta, se estallaron tubos de confeti. Varias personas rodearon a la chica, felicitándola por haber conseguido el rango A. Rabin cayó de rodillas al suelo, gritando desesperadamente:
De ninguna manera. Ella lloró, afirmando que debía haber un error, un mal funcionamiento en la máquina. Las personas a su alrededor se quedaron confundidas, pensando que la habían asustado con los confetis. Algunas intentaron acercarse, tratando de animarla por haber recibido una calificación increíble. No podían creer que la chica estuviera realmente frustrada, como si esperara un rango S. Lo que Javin no sabía era que algún día se arrepentiría de haber gritado de esa manera frente a todos. Ese día del examen, aunque Javin estaba desesperada, la Rezar estaba embriagada de felicidad. De regreso a casa, Javin lloró hasta que sus ojos se hincharon. Acostada en su cama, se despedía de su vida fácil. A su lado, la Rezar no entendía cuál era el problema. Levantándose, Javin explicó que habían evitado el peor de los escenarios. Solo podía haber 5 personas en el mejor rango del mundo, el rango triple S, 50 en el rango doble S y alrededor de 1000 en el rango S. Si Javin hubiera caído en el rango doble S, por ejemplo, cuando alguien buscara la lista de rangos, vería a todos descender una posición para que ella pudiera ser ubicada. Javin explicó el motivo por el cual, al menos, se sentía aliviada. Como de rango A hacia abajo el número de despertados es enorme, los rangos no tienen sentido. Así, logramos garantizar la barrera del anonimato. Tomando un papel con algunas informaciones, Javin comentó que, aún así, no existía libertad, especialmente para alguien de rango A. Todos los que estuvieran al menos en el rango B debían ir a una academia. De lo contrario, serían arrestados. Haciendo un berrinche en su cama, Javin afirmó que, por eso, quería haberse quedado en el rango C para no tener que ir a la academia. Ella quería quedarse en casa, cómodamente, haciendo su entrenamiento en línea en una habitación acogedora. Sin embargo, para aquellos de rango B o superior, el entrenamiento era presencial, con al menos un mes bajo supervisión. Con una sonrisa que ocultaba su enojo, Javin preguntó si, para evitar el confinamiento, realmente tendría que ir a la academia, mientras ocultaba cuidadosamente su fuerza. Al descubrir, a través de Javin, lo que era la academia, la Rezar se animó. Sin embargo, Javin solo quería rendirse. Acostada en la cama, Javin solo quería ser como los youtubers coreanos, subiendo videos mientras decía lo maravilloso que era el país, comiendo hasta hartarse y haciendo cosas por el estilo. De repente, Javin escuchó sonar su teléfono. Recibió un mensaje de alguien llamado Kim Ji-yeon, presidenta de la clase, preguntando si debían comenzar la reunión. Al tomar el celular, Javin no podía creer que ya había llegado la hora. A pesar de haber dejado la escuela en el primer año, al igual que muchos después del incidente del portal, el grupo de su antigua clase seguía activo, incluso después de 5 años. Ella se daba cuenta de que eso ocurría por una sola persona. En el chat del grupo, todos estaban emocionados al descubrir que, posiblemente, un chico llamado Kang Tae-seo podría participar en la reunión. Curioso, a Rezar preguntó qué tenía de tan increíble ese tal Kang Tae-seo para que fuera tan popular. Javin reveló que Kang Tae-seo era el número 1 en el ranking de cazadores domésticos, el primer y único cazador de rango triple S de Corea, el mejor resultado de la escuela secundaria Eun-seo, primer año, clase 7. Además, ocupaba tanto la segunda posición en el ranking mundial como la primera posición nacional, y era el cazador representante de Corea. Javin explicó que, básicamente, Kang Tae-seo era una celebridad entre las celebridades. Frunciendo el ceño, Javin sentía que realmente los tiempos habían cambiado. En la época de la escuela, Kang Tae-seo era solo un chico que se sentaba en el fondo, leyendo novelas y mangas con ella. Y ahora, había cambiado bastante desde la última vez que se vieron. Javin sentía algo extraño, como si estuviera viendo a un amigo con quien había perdido el contacto. Con tantos mensajes llegando, Javin sintió que su celular se calentaba. El grupo, en realidad, solo existía por la posibilidad de encontrarse con Kang Tae-seo. Frunciendo el ceño, Javin se indignó. Esos bastardos siempre ignoraban a Kang Tae-seo por ser callado y raro en la escuela, y ahora siempre estaban preguntando por él. Mientras ella estaba enfrentando dificultades hace 5 años, nadie siquiera preguntó por ella. Al Rezar, recordó que las personas solo se preocupan por quienes tienen éxito. Por eso, debería revelar su poder. Como sabía que el mundo iba a acabar, Javin pensó que al menos debería ver a sus antiguos compañeros una última vez. Envió un mensaje al grupo. Esta vez iré.
Después de que el mensaje fue enviado, un silencio incómodo se apoderó del grupo. Al lado de la chica, y sin ver ningún otro mensaje, al rezar comentó: «Realmente no te respetan». Volviendo a la cama, Javin se escondió bajo las cobijas, fingiendo que no le importaba. Cuando anocheció, dos cazadores conversaban en la calle. Uno de ellos, con una chaqueta puesta, le preguntó al compañero: «¿Por qué estás mirando el celular así?». Sin recibir respuesta, el cazador vio a su amigo alejarse. Al quedarse solo, se quejó: «Ese idiota realmente no tiene habilidades sociales». Bueno, al menos ya terminamos. Caminando por la ciudad, el cazador miró una vez más su celular. En él había una notificación de mensaje de Hyun Habin en el grupo: «Esta vez yo iré». Recordando a la amiga de la escuela, Kang Tae-seo sintió una nostalgia inesperada. Al día siguiente, cargando una maleta, Habin suspiraba, molesta por no querer ir a la academia. Frente a la asociación de cazadores, ella estaba parada. Prefería mucho más pagar una tarifa que participar en las clases. Como no había una cláusula sobre retrasos, planeaba llegar lo más tarde posible. Hablando con Rezar, se quejaba: «No quiero ser cazadora, entonces ¿por qué me obligan a entrenar? Eso es un gasto innecesario de impuestos. No deberíamos estar usando los fondos nacionales de esta manera». Mientras se quejaba, Habin no se dio cuenta de que alguien se acercaba a ella. Un hombre encapuchado apareció detrás de la chica, preguntándole al oído: «¿Eres la nueva aprendiz que llegó esta vez?». Preguntándose quién le estaba hablando, Habin se dio la vuelta, enfrentándose al joven de ojos y cabellos dorados. Extrañada por el tono informal que usaba el hombre, Habin le preguntó quién era. El joven sacó una tarjeta, revelando que era uno de los mentores del centro de entrenamiento, y le pidió que no estuviera tan a la defensiva. Preguntando si su maleta estaba pesada, el mentor recibió un no como respuesta. Habin le dio la espalda, con la intención de subir sola las escaleras que llevaban a la academia. La chica simplemente tomó la maleta como si no pesara nada y se la echó al hombro. Saltando varios escalones, subió rápidamente. Quedándose atrás, el mentor sonrió, preguntándose quién era esa chica excéntrica. Al llegar al mostrador de recepción, Habin recibió una reprimenda de la empleada de la asociación. «Hyun Habin, llegas extremadamente tarde. ¿Ya es hora del almuerzo? Entonces deberías tomar tu almuerzo y prepararte para unirte a la agenda de la tarde». A pesar de la sorpresa, Habin pensó que había llegado en un momento excelente: la hora del almuerzo. Con su bandeja en las manos, Habin buscó un lugar para sentarse. Sentándose en una de las mesas, suspiró, esperando que nadie le prestara atención, ya que solo quería comer en paz. Sin embargo, en cuanto Habin se sentó, aquel hombre que había dicho ser mentor se sentó frente a ella con una sonrisa en el rostro. Una expresión de extremo cansancio apareció en el rostro de Habin. Sentía que, en el momento en que esperaba algo, siempre ocurría lo contrario. Para alejar al mentor, Habin le avisó que ya había alguien en el lugar donde él se había sentado. Sorprendido, el mentor preguntó si ella había hecho un amigo y quiso saber quién era. Inventando un nombre en el momento, Habin afirmó que Kim Yal-yal estaba sentado allí. Sin embargo, el mentor mantuvo la sonrisa en el rostro, y para desgracia de Habin, decidió sentarse de todos modos. Habin intentó calmarse. El hombre podía parecer astuto, pero toda la historia sobre que él era un mentor parecía legítima, sobre todo porque Habin ya había visto algunos mensajes desde que llegó. Una gran notificación apareció sobre el mentor, solo para Habin: «La constelación luz más cercana te está observando con interés». Habin sabía que la constelación luz más cercana solo la poseían 2 personas en toda Corea. La dupla era la única contratista conjunta en todo el mundo, causando una enorme conmoción. Aprensiva, Habin sabía que el sistema no le mentiría. Ya había oído hablar de la habilidad pasiva de la dupla que hacía que el color del cabello cambiara. Sin embargo, era difícil saber cuál era el color del cabello del mentor, ya que llevaba una capucha. En ese momento, alguien que pasaba detrás del mentor terminó chocando con su silla. La capucha se cayó, llamando la atención de todos en el comedor. Todos quedaron impactados al ver al hombre rubio. ¿Por qué está Chae Gi-seok aquí? Chae Gi-seok era actualmente uno de los 3 mejores del país, un ranker de doble rango S y sublíder de la Gran Guilda Solaris.
Su marca registrada era la habilidad resplandor del sol, que le daba a su cabello un brillo dorado natural. Ignorando las miradas alrededor de la mesa e incluso los celulares que le tomaban fotos, Ji-seok se concentró en la protagonista que estaba comiendo. «Eres Hyun Habin, ¿verdad? ¿Quieres unirte a nuestra guilda?» Hyun Habin rechazó de inmediato, ignorando al cazador. Sin embargo, Chae Ji-seok no se rindió. «Si tienes curiosidad por las condiciones, puedo revelártelas de antemano. Si te unes a nosotros, el pago base será de 1.000 millones de won». Habin lo interrumpió de inmediato. «Eso no es suficiente». Sorprendido, Ji-seok subió la oferta. «¿Qué tal 10.000 millones?» La cantidad ni siquiera hizo que Habin dejara de comer para responder. «Ya tengo eso». El sublíder de la guilda quedó perplejo al no recibir una respuesta afirmativa. Pronto, las conversaciones en el comedor empezaron a difundirse. «¿Quién es esa que está hablando con Chae Ji-seok?» Él le ofreció un puesto en la guilda y, al parecer, ella lo rechazó. ¿Quién es ella para rechazar una invitación de Solaris? Dijo que ya tiene 10.000 millones. ¿Es tan rica así? ¿Una chaebol? Al escuchar los murmullos, Habin siguió masticando su almuerzo, molesta. Tan pronto como terminó de comer, aunque aún estaba masticando, se levantó furiosa, gritándole a Chae Ji-seok. «¡Ya dije que no voy!» «Definitivamente no iré». Inmediatamente, Hyun Habin se dio la vuelta para irse. Su meta era vivir cómodamente sin trabajar. Habin juró que, sin importar cuánto le ofrecieran, no se uniría a una guilda. Después del horario del almuerzo, los nuevos alumnos se dirigieron al auditorio para continuar con la agenda de la tarde. Una de las profesoras, con un documento en la mano, anunció que cada uno de los novatos sería asignado a un mentor durante el periodo de entrenamiento. Por favor, cooperen con los mentores que los guiarán durante el proceso. La profesora pidió que cada uno hiciera una presentación para luego dar continuidad a la sesión de la tarde. Habin sintió como si hubiera caído en un abismo. Frente a ella se encontraba el mentor rubio. «Encantado de conocerte, Hyun Habin». Ella no podía entender por qué, de entre todas las personas, este tipo había sido asignado como su mentor. Al ver a la chica en silencio, Ji-seok sonrió, tratando de romper el hielo. La muchacha fue directa al verlo. «Aún así, no me uniré a tu gremio». Ji-seok le pidió que lo pensara mejor, pero ella fue clara. «Eso no va a pasar». Ji-seok sintió que Hyun Habin estaba siendo sumamente firme. Al día siguiente, tuvo que golpear constantemente la puerta de la habitación de la chica para despertarla. «Hyun Habin, tienes que participar en la sesión matutina. Vas a llegar tarde». Molesta, la chica intentó afirmar que estaba tomando una pausa para el autoestudio. Animadamente, Ji-seok intentó atraerla. «Esto no es la universidad, ¿sabías? Si sigues así, vas a tener que hacerlo todo de nuevo». Debajo de las sábanas, Habin estaba sumamente irritada. Provocar a Chae Ji-seok había resultado ser el camino equivocado. A pesar de eso, Ji-seok decidió persistir. Cuando ella estaba en su horario de descanso, él se acercó y descubrió que estaba viendo un dorama. Sentada en un banco de la plaza, Habin decidió ignorarlo, pero Ji-seok era persistente, recomendándole otro dorama para que ella también lo viera. El tiempo pasó y Habin regresó a su habitación, tomando la computadora. Viendo el dorama recomendado por el mentor, resopló. ¿De verdad cree que esto es divertido? Mi gusto es muy exigente, ¿sabías? La noche pasó rápidamente, y pronto llegó el día siguiente. Sin haberse despegado de la pantalla de la computadora, los ojos de Habin brillaban, a pesar del cansancio. Esto realmente es divertido. Una vez más, Ji-seok llamó a su puerta intentando llamarla. Sorprendentemente, él era muy bueno recomendando obras genuinamente divertidas. Y no solo eso, Chae Ji-seok compró un plato gigantesco de sushi. Ofreciéndoselo a Rabin al preguntarle si estaba cansada de la comida de la cafetería, Rabin sintió que los ojos le brillaban al ver el plato de sushi de salmón. Tragó saliva al ver que, además del sushi, el mentor había comprado pollo picante y carne de cerdo de Jeju. Todos esos alimentos estaban en la lista de los más deseados del mundo, dejando a la pobre Rabin boquiabierta. Mientras comía esas delicias, Rabin se preguntaba por qué Ji-seok estaba haciendo aquello. ¿Por qué el sublíder de la Guilda Solaris estaba intentando contratarla de manera tan activa? En Corea, la mejor guilda era Caligo,
liderada por el ranker número 1, Kang Tae-seok. Los puestos 2 y 3 del país formaban la Guilda Solaris, y uno de ellos era precisamente Chae Ji-seok. Rabin no entendía por qué él estaba tan desesperado por reclutar a una despertada de rango A, siendo el sublíder de una de las principales guildas del país. Ella sentía que había algo raro, que ese tipo definitivamente sabía algo. Leyendo los pensamientos de su contratada, Rezar se animó. Tu poder está siendo mostrado. Molesta con el comentario, Rabin arrojó la espada a un lado al regresar a casa. Agotada, ella se quejaba. Solo quiero terminar pronto este entrenamiento e irme. Intentando descansar, Rabin deseó que no pasara nada. Sin embargo, Rezar pedía lo contrario. Al día siguiente, los alumnos participarían en una clase práctica en el centro de entrenamiento para limpiar una mazmorra espejada. El profesor explicó que, al entrar, la mazmorra analizaría los rasgos de los participantes e invocaría monstruos compatibles con sus niveles. Nadie necesitaba estar tenso, ya que, por seguridad, estarían acompañados por un mentor. Rabin se quedó impactada. Esa clase era una locura. Alguien necesitaba detenerla, porque algo enorme iba a suceder si ella participaba. La chica suspiró. Siento que no debería participar en esta clase. Apareciendo a su lado, el mentor Ji-seok reveló que no podía faltar, ya que era una materia obligatoria. Él sonrió animadamente. ¿Cómo podrías tú, una estudiante de primer año, pensar en perder clases? Frustrada, Rabin quería faltar a la clase precisamente para mantener a salvo al mentor molesto. Sabía que sería peligroso, ya que cada una de sus estadísticas estaba en el rango de los 2.000 millones. Su grado era desconocido, aunque su rango era negativo. Con todo eso junto, se preguntaba qué tipo de monstruo aparecería. Pronto llegó el momento de que el séptimo grupo entrara en la mazmorra, el mentor Chae Ji-seok, junto con la alumna Hyun Rabin. Al ver a los dos caminar lado a lado, muchos estudiantes se sintieron sumamente envidiosos. Antes de entrar en la mazmorra, Rabin se detuvo y advirtió: «Oye, te lo digo por tu propio bien. Será mejor que huyas». Con una mirada intimidante, la chica le dio una última advertencia al mentor.